Como les decía anteriormente, bienvenidos a esta primera sesión virtual de apoyo de la materia de lógica algorítmica. Hoy iniciamos con tema 1, que es el tema de la lógica de proposiciones. Algo muy importante que tenemos que tener claro es qué es lógica, porque usualmente nosotros la confundimos con el sentido común. Es muy usual que nosotros a algún punto le digamos a una persona que eso era lógico. Bueno, no es tan lógico, porque la lógica como tal es un área matemática que a través de tomar métodos, reglas y técnica en los razonamientos permite decir si algo es válido o algo no es válido. Esa es la lógica como tal. Lo que nosotros tomamos como lógica realmente es el sentido común, que es una facultad que poseemos las personas para generalizar, para juzgar si algo es razonable. Entonces, tengamos algo, eso muy claro. Vamos a ver métodos, reglas y técnicas que nos ayudan a validar un razonamiento a nivel de proposiciones. Entonces, puede ser que algo no les parezca precisamente lógico, perdón, precisamente lógico, hablando de esa parte del sentido común, sino que tiene la lógica en la área matemática o en la filosófica, por ejemplo, porque también tiene ciertos matices que están unidos. Es para que tengamos claros esa parte. Ahora, vamos a desarrollar qué es una proposición. ¿Es una frase o es una oración? Una proposición puede ser falsa, puede ser verdadera, pero no ambas. Eso quiere decir que algo que nos digan, una frase que nos digan, puede ser falso y no deja de ser una proposición. Solamente es una proposición falsa. O una proposición puede ser verdadera y sigue siendo una proposición. ¿Por qué? Porque es verdadera. Pero sale de esa caja cuando es ambas a la vez. El momento que es falso y verdadero a la misma vez o no lo podemos determinar, dejó de ser una proposición. De hecho, sí tiene otro nombre. Ya estamos hablando, bueno, voy a entender un poquito de ecuaciones proposicionales, pero esa va por otra línea. Por ejemplo, cuando hablamos y decimos, los informáticos son buenos en matemáticas y los autos usan combustible fósil, ambas son proposiciones. Porque nosotros podemos decir, los informáticos son buenos matemáticos, podemos decir si son o no son, podemos afirmar en positivo o afirmar en negativo. Eso nos determina, uno, si es válida, porque debo de poder responderla, y su valor de verdad, falso o verdadero. Igual con los combustibles. Con este ejemplo de combustibles, no solamente tienen una forma literaria, también tienen una forma matemática. Si decimos 4 más 3 es igual a 0, ustedes me pueden decir, no, 4 más 3 jamás va a dar 0. Ok, eso es verdad, no va a dar 0, pero no deja de ser una proposición. Es una proposición, pero es falsa. Y 4 dividido entre 2, 8 dividido entre 2 pasa lo mismo. Sigo teniendo esa facultad de darle un valor y una sentencia. De ahí es que le damos de una proposición. Estos 4 que hemos hablado, aunque son diferentes, siguen siendo proposiciones. Ahora, cuando hablamos de lógica de proposiciones, estamos hablando de métodos de razonamiento que determinan si lo que nos dicen, si la frase que nos dieron o la oración que nos dieron es válida o no. ¿Cómo sé que es válida? Cuando le puedo decir que es falsa o que es verdadera. No, si tenemos una proposición y está bien, es una proposición verdadera. Si está mal, si es mentira, sigue siendo una proposición, pero es falsa. ¿Por qué? Porque le podéis fijar un valor.
Y si no es literaria, debe poderme generar una respuesta o una solución. Cuando hablamos de frases que son desarrollos matemáticos. Por ejemplo, en forma literaria, como hablamos anteriormente de los informáticos, si se puede responder con un sí o con un no, si la frase que me dieron la respondo con un sí, es una proposición y es positiva. Si la respuesta con un no, sigue siendo una proposición, pero negativa. Pero si no la puedo responder con alguna de esas dos, me quiere decir que no es proposición. Inmediatamente no me cae en ninguno de los, bueno, me caerían los dos al mismo tiempo o en ninguno de los dos. Y como dije, si tiene una forma matemática, debe poder generarme un resultado. Pregunto, hasta aquí hemos entendido lo que trata la lógica de proposiciones. Ahí me pueden poner en el chat o me reaccionan y me doy por entendido. Ok, perfecto. Tenemos ejemplos. 2 más 2 es igual a 4. Las lapas son rojas. 3 más X es igual a 5. Esos son ejemplos de lo que podría ser, bueno, de lo que son realmente una proposición. Lo que hace este método lógico es demostrar a través del teorema y en la ciencia de la computación, ahorita más adelante ustedes van a ver en otras materias, cómo se relacionan las proposiciones a la hora de las ciencias de la computación, porque lo que hace es probar que usamos las proposiciones para generar programación. Entonces, por eso comenzamos con el tema. Vamos a aprender el lenguaje a través de la lógica algorítmica y se hace a través de estas proposiciones. Les quiero hacer una pregunta. Si gustan, la pueden abrir el micrófono o lo pueden poner por el chat. Tenemos 6 ejemplos. El ejemplo 1 dice, vete. ¿Es una proposición o no es una proposición? ¿Es verdadera o es falsa? ¿Qué me dirían ustedes en esta primera opción? Ya veo que tengo algunas respuestas que me dicen no, 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 falsa, no, 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 falsa. Ok. De estas dos comparaciones, que ya les di la respuesta, perdonen, vete, no la podemos responder con un sí o con un no. Vete es una orden. Nosotros no podemos decir sí vete o no vete. Entonces, vete no es una proposición. Si viene en signos de exclamación, si viene en signos de pregunta, no va a ser no va a ser una exclamación, perdón, no va a ser una proposición. Y si tenemos la opción 2, el perímetro del triángulo es área es igual, bueno, era el área, ahí me equivoqué. El área del triángulo es área, es D por D dividido entre 2, ¿es falso o es verdadero? Ahí yo tuve un error ahí, no era perímetro, era área. Profe, ¿Es no sé cierto? la respuesta, pero cualquiera sea negativa o positiva, sí es. Excelente, compañero. Efectivamente, sí es una proposición. Solo la opción 2 es una proposición. De hecho, a como está escrita es falsa, porque el perímetro del triángulo no es ese, esa es la fórmula del área del triángulo. Sigue siendo una proposición, aunque es falsa. ¿Lograron entender la dinámica de lo que es una proposición y lo que es una proposición falsa? Nosotros podemos decir que la opción 2 sí es una proposición, pero es falsa. ¿Por qué? Porque puedo decir no, porque es falsa. Entonces, sí cae en la descripción de una proposición, pero no el valor de verdad. Ahora si les digo
4 dividido entre 8 más 8 es igual a 16, o X dividido entre Y es igual a Y. Estas proposiciones, ¿cuál de esas son proposiciones? Y si hay una de esas que sea proposición, ¿cuál es el valor? ¿Qué creen ustedes? Profe, yo siento que la 4, X entre Y es igual a Y. Me parece que solamente esa. Sí, me parece que es entre la 3 y la 4. No sé si me equivoco. ¿Sí? ¿Cuál de esas? Entre la 3 y la 4, me dices que es la 4, compañero. Sí, yo digo que es la 4. Ok, ¿alguien más? No sé si alguien quiere Profe, apoyar. ¿Sí? Yo profe, digo que es la 3. la 4, perdón, la 4 no es ninguna porque X y Y no tienen ningún valor. Y si Ok, tuviera valor, ya entonces sí tenemos dos tendría. personas. Sí, sí, compañero, sigue. Prosigue. Entonces, X y Y por sí no son nada. Pero si fuera X a la 2 o X, Y tuviera cualquier valor, tendría respuesta. Pero como no tiene ninguna de las dos, no tiene valores, entonces no tiene validez ninguna. O sea, no es ni sí ni no. Ok, no sé. Ahorita vamos a revelar la respuesta. Ya Profe, tenemos. yo pienso, disculpe, yo pienso que sigue la 4. O sea, ¿por qué? Porque uno no puede darle un valor a X y uno entre Y que dé un Y. En cambio, la operación anterior no da 16. En cambio, digo yo, porque uno puede hipotéticamente decir que X y Y, que X y entre Y da un otro Y, o sea, un número, porque pienso yo que es una variable en este caso, estamos hablando de variables. En cambio, la operación es una operación casi que matemática básica y no va a ser resultado. Ah, bueno, puede ser también que no, la primera ya me estoy dando cuenta porque he dicho que no y sí. Tal vez las dos, digo yo. Ok. Esta pregunta está hecha para que ustedes debatan. Yo sé que no van a llegar a la respuesta tan fácil. Profe, creo que ambas son proposiciones. No, solamente la tercera. Profe, y la 3 sí es una preposición porque es Sí, falsa. O sea, sí, verdadera, da igual, pero sí es una sí, preposición. La 4 sí. no. La 4 no puede ser una proposición. Y les explico por qué. De hecho, se lo digo al compañero. Si nosotros tomamos esa operación como está ahí, nosotros no podemos determinar un valor. Les dije anteriormente, para saber si es matemáticamente una operación, debe generar un resultado, a como está, en su forma natural. No podemos generar un resultado, ni de verdadero ni de falso. En su forma natural, así, se llama ecuación proposicional, pero no podemos generar un resultado. Aunque ustedes pueden decir, pues le ponemos un valor, pero no lo tiene. Son solo variables. A como está en su forma escrita, no hay una forma de generar un valor. Se sale de sí o no. Es sí o no a la misma vez y es verdadero y falso a la vez. Y recuerden que no puede ser verdadero y falso a la misma vez. O es falso o es verdadera, pero no las dos. Y realmente no recuerdo si la 3 verdaderamente es verdadera. Se me fue ahí. Pero sucede eso, chicos. La 4, el punto aquí focal es la 4. La 4 en su forma natural, como está, no puedo decir si es verdad o es mentira. Es más, si digo que es verdadera y es falsa, dependiendo del valor que yo quiera poner, la vuelvo verdadera y falsa a la misma vez. Y no puede ser. O es una o es la otra, pero no ambas. Eso es lo que sucede con respecto a esto. Sí, yo creo que yo me equivoqué y le puse verdadera, pero es falsa, la opción 3. Un dedazo mío. Ahora, opción 5 y opción 6. Vean incluso que les di una pista en la opción 5 y la opción 6. Díganme, ¿cuál es proposición? O si las dos son proposición o si ninguna es proposición. Los La escucho. 5 es preposición porque está afirmando. Son felinos. Ajá.
Solo las 5, compañero. O no sé quién más quiere opinar. Bueno, y la 6 no es el creo que la dos. resultado, pero la 6 no es digo el que resultado, pero sí, esa, esa sí es, porque sea el resultado sí o no, sí es una preposición. Ok. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se lee la opción 6? digo que es E por X, E por, E por X es mayor que X más 1. O sea, es menor que X. Sí, E por X es menor que X más 1, en este caso. Algo así, pienso yo. Ok. Existe un X que es menor a X más 1. Sí, exactamente, sí, sí. Yo pienso que las tres, porque eso existe que está afirmando que sí, sí es real, sí existe. Entonces pienso yo que las Ok. tres. De hecho, ambas son proposiciones. Nosotros podemos decir, ¿los leones son felinos? Sí son felinos. Ay, perdón. Ahora, existe un número X que sea menor que X más 1. Sí, De pienso hecho, que sí. de cualquier número anterior debería ser así. Por ejemplo, si yo le digo que 2 es menor que 2 más 1, Sí, es una proposición. ¿Por qué funciona este juego aquí? Porque este 1 me está dando un valor o me está permitiendo medir la falsedad o la veracidad de la frase, cosa que la opción 4 no me lo daba. O Sea sea falso, que le sea está verdadero, dando, profe, o sea que le está dando un valor a la X para determinar un resultado, exacto, no le está dando un valor, pero le está dando lo que un podríamos universo, llamar peso. un conjunto. Le podríamos hablar de cierto grado de peso. ¿Por qué? Porque ahora ya sé, no importa qué valor sea X, cuando yo le sume 1, me va a dar un falso o un verdadero, pero nunca ambas. Nunca me va a dar ambas. Así como está, busquen cualquier número, valor para X y siempre se les va a cumplir. Puedo pararla en un verdadero definitivo. Lo podemos dar la vuelta y decir, ¿existe un X mayor que X más 1? Obviamente no, pero sigue siendo una proposición porque me lo define en un solo punto. Me está diciendo que no se va a cumplir, o en este caso, que siempre va a ser verdadero. Las orientan a un solo punto, no a uno al mismo tiempo como la opción 4. No sé si me voy a entender o no, les dejé más bien con más duda. Pueden decirlo, chicos, no hay ningún problema. El propósito es que ustedes queden totalmente entendidos de esto. Lo que hace el uno es proporcionarnos un, una orientación. A la hora, ese número 1 me va a permitir establecer o un falso o un verdadero. Tengo una incógnita llamada X y este X debería ser igual a este X. Si yo lo pongo, si yo le doy un valor de 2 a esta X, esta debería ser 2 también.
Pero este 1 va a ser decir que es verdadero o que es falso porque me da la capacidad razonal de darle un valor de verdad. Tampoco, creo que esa es más complicada todavía de explicar. Sustituyan en su calculadora, resuelvan esto, denle un valor a X y van a ver que les va a dar siempre. Si le ponen 2, les va a dar 3. Si le ponen 4, les va a dar 5. Pero en este caso, tendría que darle un valor a todas las variables. Tendría que sustituir X, sustituir y sustituir Y. Ya esa ecuación no es ella misma. Aunque una X sea una variable que puede tener el mismo valor, ya cambié toda. Ya no es la misma. Claro, si yo le hubiera puesto un 2 acá, la puedo definir. Puede ser falso o puede ser verdadero, que es lo que haría este 1 acá. Me permite decidir entre la verdad y la mentira. Algo que yo no puedo hacer acá. Desde la perspectiva tal vez de la matemática y aritmética, sí, le pongo cualquier valor y cualquier valor se le asigna y puedo definirla como verdadero, pues en su forma natural. Aquí no, aquí sí, porque me dice que existe un número, no sé cuál es, pero si a él mismo le sumo, el que estaba antes va a ser menor. ¿Ves? Hay un razonamiento que me permite deducir si es verdad o si es mentira. Aquí no hay nada. X dividido entre Y es igual a Y. Este 1 sí me da esa capacidad de decirle o falso o verdadero. No sé si así, chicos, logran entender un poquito más ese tipo de proposición sin miedo. Profe, Sí, pienso yo humildemente, ¿verdad? Que la ventaja de las matemáticas siempre va a haber un sí y un no. exacto. No hay un intermedio. Digo yo, no sé. Exacto, es que no hay un intermedio. Esto es un sí, en su forma, si la razonamos, existe un número menor que 2 más 1. Sí, todo, de hecho, siempre va a ser así. Pero aquí no. Aquí está siendo falso y verdadero a la misma vez, porque Y puede ser cualquier resultado. Esto puede ser cualquiera y esto puede ser cualquiera. Pero aquí no. El peso o la capacidad de decidir está en el 1. El 1 define si es verdadero o si es falso. Por eso les pongo este tipo de ejemplo. Esto es de las más complicadas que tenemos. Tranquilo, tampoco la van a ver tan comúnmente. Más que todo es un ejemplo para que ustedes puedan razonarlo y entender que hay expresiones matemáticas que nosotros hemos usado, pero que esta expresión la usamos bastante en aritmética, simplemente que no tan sencilla, para expresar una proposición. Y eso es lo que buscamos nosotros. Ver si a cómo está, existe un número, tomémoslo tal como está. ¿Existe un número X que sea menor que X más 1? Te van a decir sí. Y si yo les digo, si divido X entre Y me da Y, ¿ese es falso o es verdadero? ¿Sabe Dios si es falso o es verdadero? Bueno, Dios sí sabe. Pero no es razonablemente, es ambas a la misma vez. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Esto me es dos cosas a la misma vez. Este uno me ayuda a decir si es falso o es verdadero. Eso es lo que sucede. Por eso, estas, en este caso, ambas son proposiciones.
Y en este caso, ambas son verdaderas. Porque si existe un número, cualquiera que sea, va a ser menor que el más 1. Eso es lo que sucede con este tipo de proposiciones. Ahora, tranquilos, esa fue una proposición bastante compleja en su sentido de razonarla. No es usual que las veamos así. Esto es para que ustedes puedan entender el grado de complejidad que puede tener una proposición. Nosotros lo vamos a ver con una estructura muy diferente. Bueno, no tan diferente, pero sí un poco enfoque un poco más diferente. Porque las proposiciones, al igual que las variables, la redundancia, tienen sus letras para ser simbolizadas. Así como decimos que x es igual a 2 y donde veamos un x va a ser 2. Igual pasa con las proposiciones. Nosotros podemos decir que P es una frase. Simplemente que en lugar de guardar un número, guarda una frase. Y donde veamos P, P es esa frase. Por eso podemos decir que P es igual a se ocultó el sol. Q es igual a salió la luna y R es igual a ya anocheció. Y cada vez que veamos P, en lugar de leer P, podemos decir se ocultó el sol. En lugar de guardar números, vamos a guardar frases. Esa es la diferencia. Porque las variables, que sean letras, son recipientes. Y vamos a guardar en ella las cosas que nosotros queramos. Podemos guardar números, podemos guardar decimales, podemos guardar un carácter o podemos guardar una frase. Eso no hay ningún problema. Una variable, usualmente la vemos únicamente a nivel matemático, pero a una variable le podemos dar el valor que nosotros queramos, independientemente que no sea uno matemático. Por eso, si tomamos un ejemplo de los anteriores, podríamos hacer eso. Hay algo bastante interesante con respecto a esos conectivos y a las proposiciones, que varias proposiciones, nuestra escritura, nuestra matemática, nuestra filosofía, nuestra programación, está basada en proposiciones y en conectivos lógicos. Todo lo que han visto ustedes ahorita a nivel de diapositivas está construido a través de conectivos lógicos y proposiciones. Las proposiciones, por esa naturaleza, pueden combinarse a través de estos conectivos lógicos. Cuando se conectan dos o más proposiciones a través de un conectivo lógico, le llamamos proposiciones compuestas. Por ejemplo, algunas tortugas son verdes y otras son de color amarillo, son dos proposiciones. Sí está ya en términos de lógica de predicados, que eso lo vemos en otro momento, pero las tortugas son verdes, ¿sí son verdes o no son verdes? Hay otras de color amarillo, hay otras que sí, hay otras que no. Las tortugas son verdes, sí, hay otras de color amarillo, no. Una es falsa, otra es verdadera, pero siguen siendo proposiciones, unidas por un conectivo lógico llamado I. Bueno, no se llama I, pero representamos con una I a nivel de literatura. Porque los conectivos lógicos son estos de acá. Negación, disyunción, conjunción, condicional o condición y bicondicional o bicondición. Todo lo que nosotros hablamos, escribimos, se conecta a través de ellos. Y los paréntesis también son parte de los conectivos lógicos, aunque son de agrupación. Pues, con ellos, nosotros creamos proposiciones compuestas cada vez más grandes. ¿Cómo las representamos o cómo las vemos? La conjunción usualmente le llamamos I. Disyunción, la O, la negación es un no. La condicional usualmente la vemos como un sí entonces. La bicondición como un sí solo sí.
A nivel de lógica, aunque me voy a poner un poquito técnico, a nivel de programación, si tenemos una I, quiere decir que se tiene que cumplir esto y se tiene que cumplir esto otro. Cuando hablamos de una O, quiere decir o se cumple P o se cumple Q. Aquí es se cumple P y se cumple Q. O se cumple P o se cumple Q. No P, definitivamente. Si sucede P, entonces sucede Q. Y sucede P solo, y si solo, sucede Q. Si lo queremos ver de esa perspectiva, nos va a permitir entender cómo van trabajando los conectivos lógicos. No todos los conectivos lógicos van a ser una I, un no, un sí, un no, un sí. Entonces, aquí tienen una lista de algunas palabras de enlace que nos ayudan a representar a nivel de literatura y de expresiones la lógica de proposiciones. Un no, un ni, un salvo, un excepto, un falso. Es falso que no es cierto que le estoy dando un valor de negación a la expresión. Cuando hablamos anteriormente, o P o Q, eso es una disyunción, pero también puede ser un P o bien Q, o tanto P como si Q. Por eso usualmente lo vemos como un no o I, porque hay palabras que pueden ser un poquito más complejas a la hora de entender. Porque disyunción nos va diciendo que o es uno o es el otro. La conjunción nos dice que sí a ambos a la misma vez. Por eso es P y Q, P y Q y no también entra en una conjunción negativa. Pero la palabra pero que usualmente usamos en el lenguaje es una forma de ver una conjunción. El empero, sin embargo, el no obstante, además, aunque, son palabras que nosotros usamos en el día a día y corresponden agrupadas a nivel de lógica de proposiciones a la conjunción. La condición sí es un poco más fácil, porque ya sería como si entonces, por tanto, en consecuente, siempre que es suficiente, perdón, es suficiente suponer, presuponer, denotar, son palabras que encontramos en nuestro diario de vivir o en un libro y se asocian a la condición. Y la condición, que es si solo sí, entonces, perdón, si solo sí es necesario y suficiente, es suficiente equivaler, ser el mismo que, es necesario que, o solo es necesario que. Nos hablan de bicondiciones. Por eso ustedes pueden tomar, si ustedes tienen un libro favorito y le atribuyen una variable a cada una de las frases del libro, ustedes pueden pasar su libro a términos de lógica de proposiciones sin ningún problema. Solamente que no lo van a entender porque va a ser P, Q, R, S, entonces Q, pero conjunción, pero se podría hacer aunque llevará bastante trabajo. En este punto me interesa saber, ¿han entendido lo que corresponde a los conectivos lógicos? ¿Cómo funcionan y se desarrollan? ¿Han logrado ver cómo conectan una frase con otra? Es lo que es el punto focal de conocer esta parte. Si alguno no entendió, no hay ningún problema. Lo repito. O busco una forma diferente de hacerlo. Bueno, supongo que sí entendimos. Por eso vamos a trabajar un poquito. Si está la frase, los guitarristas son buenos cantantes, pero los bateristas tienen mejor ritmo, donde P los guitarristas son buenos, Q, los bateristas tienen mejor ritmo y R, soy vocalista. ¿Cómo sería la expresión? Los guitarristas son buenos cantantes, pero los bateristas tienen mejor ritmo en términos de lógica de proposiciones. ¿Cómo se representaría con P, Q y los conectivos lógicos?
los guitarristas son buenos cantantes, pero los bateristas tienen mejor ritmo. Eso lo pueden poner en el chat, no hay ningún problema. Sé que es mucho más fácil verlo de esa manera. Entonces, lo pueden hacer. Se pueden poner las palabras de enlace para que busquen la palabra de enlace que corresponde a esa frase. Bueno, esas frases, porque son dos frases. Ok, les voy a poner la frase. Los guitarristas son buenos cantantes, pero los bateristas tienen mejor ritmo. ¿Cómo sería esa expresión a nivel de lógica de proposiciones? Pueden abrir el micrófono, no hay ningún problema si se sienten más cómodos. Pueden hacerlo por el chat. Yo pienso, así como le dijo usted, los guitarristas son buenos cantantes, pero los bateristas tienen mejor ritmo y soy vocalista, ¿no? No, estamos haciendo esta nada más. Ah, la primera. La primera. ¿Cómo quedaría poniendo PQ y usando los conectivos? ¿Cómo sería esa forma? P y Q. Exactamente. P y Q. Porque el pero es una conjunción. Es una palabra de enlace utilizada para la conjunción. Entonces sí, sería P y Q. Ahora sí, vamos a la otra que es más compleja. Si los guitarristas son buenos cantantes, entonces los bateristas tienen mejor ritmo. Sin embargo, soy vocalista. ¿Cómo sería esa a nivel de proposiciones? Si los guitarristas son buenos cantantes, entonces los bateristas tienen mejor ritmo. Sin embargo, soy vocalista. Me regreso atrás para que vean la palabra de enlace. Y ustedes ubiquen qué conectivo va en qué lugar. ¿Puede poner otra vez las oraciones? Ok, regresamos a las oraciones. Estamos en la B. Es conjunción, ¿verdad? Es una conjunción. Vamos a ver, regresemos a las palabras de enlace. Es Sí, sin sí, embargo. Es una sí, sin embargo. conjunción. Profe, Sí, disculpe, primero se usa proposición condicional y después se usa la conjunción. que ya tenemos tres respuestas. Yo creo que ya podemos revelar la respuesta. Y efectivamente, tenemos primero una condición y luego una conjunción. ¿Por qué? Sí, entonces es la palabra de enlace más usual para la condición. Y sin embargo, es una palabra que se usa de enlace para, perdón, que está asociada a la conjunción. Profe, una consulta, Sí, tomando ahí lo que acaba de decir la compañera. En este caso también existiría una jerarquía a la hora de resolver, ¿verdad? sí, claro. O sea, el orden de como cuando multiplicar, sumar y no se hacen en el mismo orden. Entonces, en este caso se resolvería tiene jerarquía, ¿verdad? Las condiciones. Sí hay una jerarquía, pero usualmente lo trabajamos con paréntesis. Ese es el valor de los paréntesis. Ok, De hecho, gracias. si nosotros lo hacemos ya como una fórmula bien formada, aquí solamente se los puse para que ustedes vieran
cómo funcionaba la lógica, pero como una fórmula bien formada, tiene esta forma. Y esos paréntesis me dan un orden. Para yo poder resolver esta I, primero debo resolver esta condición. Cuando yo pueda resolver esto, puedo entonces relacionar con R. Ahí ya sería una fórmula bien formada. Pues esos paréntesis nos ayudan a reconocer quién tiene la prioridad. ¿Y cómo sacamos esos paréntesis? Si nos da la expresión literaria, lo podemos ver de la siguiente manera. Para decir que, sin embargo, soy vocalista, ¿qué debe pasar primero? Que los guitarristas sean buenos cantantes, que los bateristas tengan mejor ritmo. Entonces, eso se relaciona antes de relacionar el sin embargo, soy vocalista. Y ahí están los paréntesis establecidos cuando los dan de esta forma. Usualmente nos las dan ya con paréntesis todo, como en una fórmula informada, pero así es la forma en que nosotros podíamos sacar en una expresión literaria. Yo no puedo decir, sin embargo, soy vocalista, sin antes o buscar el valor a toda la frase si primeramente no tengo el valor de P, entonces Q. Vendría como al revés. No sé si me voy a explicar. O lo quieren ver con un ejemplo diferente, porque ya se me ocurrió un ejemplo diferente. Lo vamos a hacer con salir el sol y se ocultó la luna. Y venimos por acá. Voy a quitar esto un momento. Dice ahora, si se ocultó el sol, entonces salió la luna. Sin embargo, no, es que es diferente. Porque pierde el sentido lógico, entonces tiene que ser y para que tal vez ustedes puedan apreciarlo de una mejor forma. Si les digo, si se ocultó el sol y salió la luna, entonces ya anocheció, ¿qué debe de pasar primero? ¿Qué sucede primero? ¿Que se oculte el sol y salga la luna o que ya anocheció? ¿Cuál sucede primero? Que se haya ocultado el sol y que haya salido la luna. Entonces, así sabemos que ya anocheció, ¿cierto? Correcto. Entonces, P y Q se relacionan antes que PQ junto con R. Si yo trato de hacer una tabla de verdad, que me estoy adelantando un poquito, yo no puedo comparar a R con esta proposición compuesta hasta que no sepa el valor de esta proposición compuesta. Es como decir A con B y AB con C. No puedo comparar C con AB si no tengo el resultado primero de AB. No sé si así, ¿cómo lo ven ahora?
lograr entenderlo de una forma tal vez más fácil o más. Si no me dicen, porque sí, esa parte es muy importante que ustedes la tengan clara. Sin, sin timidez, chicos, sin miedo. Si yo les paso esa frase así, P y Q, entonces R, ¿quién es primero? ¿Dónde empiezo? ¿Quién es el primero y quién es el último? Nos iríamos por orden de izquierda a derecha, posiblemente. Ese es el valor de los paréntesis. Paréntesis me va a decir quién se relaciona primero. ¿Quién? Eso es lo que sucede. Para que anochezca, es necesario que se oculte el sol y que salga la luna. Es decir, primero se relacionan P con Q para luego relacionarse con R. No sé, más que todo la compañera que me puso en el chat que no había entendido, me indican, por favor, chicos. Sí, necesito que ustedes me digan si lo entendieron o no. Esa parte es muy importante. Sin timidez, chicos, sin miedo. No hay ningún problema. Ok. Eso es lo que, o sea, la primera, como se tenía puesto, simplemente era la traducción. Ahora ya es una fórmula bien formada, ya con los paréntesis. Ahora tenemos otra cosa. Nos despegamos de las otras proposiciones y nos vamos hacia las condicionales. Las proposiciones condicionales son aquellas que trabajan con una condición, con un sí entonces, y las encontramos de las diferentes formas. Si es buen corista, entonces tiene voz de tenor, eso es una condición positiva, está en su forma, podemos decir, más pura. ¿Qué pasa? Que una proposición condicional no solamente existe en su forma más pura, puede aparecer también como una proposición condicional recíproca. ¿Qué quiere decir que sea recíproca? Es que se le va a dar vuelta. En vez de ser P y Q, va a ser Q, entonces P. Perdón, si es P, entonces Q, pasa a ser Q, entonces P. ¿Cómo lo vemos a nivel literario? Bueno, nuestra frase original era, si es buen corista, entonces tiene buena voz. Si la ponemos en contra recíproca, perdón, en recíproca, si la ponemos en recíproca, sería diferente, sería, si tiene voz de tenor, entonces es buen corista. Le dimos la vuelta a P y a Q. Donde estaba P va Q y donde estaba Q va P. Eso la volvió una recíproca. ¿Qué pasa? Si nosotros negamos P y Q, es decir, decimos no P y no Q, se volvería una negativa. Simplemente es una proposición condicional negativa. Pero ¿qué pasa si le damos vuelta? Si le ponemos, si la recíproca era Q, entonces P, ¿qué pasa? Si así estando al revés, las negamos. Esa la volvería una contrarrecíproca o contrapositiva. Eso quiere decir que en lugar de ser Q, entonces P, es no Q, entonces no P. Tenemos esas cuatro proposiciones condicionales. P, entonces Q, no P, entonces no Q, que sería proposición condicional negativa. Tendríamos no, Q, entonces P, que sería recíproca, y no Q, entonces no P, que sería la contrarrecíproca. Esas son las cuatro formas en las que nosotros podemos contar una proposición condicional.
Entonces, ¿cómo sería la proposición condicional negativa? Bueno, si no es buen corista, entonces no tiene voz de tenor. ¿Y cuál sería la contrarrecíproca? Si no tiene voz de tenor, entonces no es buen corista. Podemos decir de la siguiente manera. La proposición condicional positiva es no P y no Q. ¿Cuál es la contrarrecíproca? Bueno, al revés. Tenemos la condicional negativa, que es no P, entonces no Q. ¿Cuál es la contrarrecíproca? No Q, no P, pero negado. Y llegamos a la... Es otra forma también que podemos ver las proposiciones condicionales. Ahora sí, todo esto que les he explicado es para llegar a tablas de verdad. No sé si alguno ya llevó mate 1 o alguien está llevando mate 1. Me pueden poner en el chat o me interrumpen. ¿Alguien que ya llevó mate 1 o alguien que la esté llevando? Ok, si ya llevaron mate 1, prácticamente este es casi que uno de los últimos temas que se ve en mate 1, si no me equivoco. Y si no están llevando mate 1, les acabo de spoilear mate 1. Vamos a trabajar con las mismas reglas, las tablas de verdad. La tabla de verdad es una tabla que muestra el valor de veracidad o de verdad, perdón la redundancia, de una proposición compuesta, donde cada combinación de valores se asigna a través de sus componentes. Es decir, vamos a hacer esas tablas de verdad de una frase. Mucho más compleja, esta vez vamos a usar tal vez todo un párrafo de un libro y lo vamos a transformar en expresiones y proposiciones lógicas. Luego tomamos esa proposición compuesta, gigantesca, ya con paréntesis y todo lo demás, y vamos a aplicarle la tabla de verdad. Al final, esa tabla nos va a dar 3 posibles valores. Cuando hacemos la comparación final de la tabla de verdad, tenemos 3 opciones. Si al final, la última comparación, la última fila de esa tabla de verdad, si esa última fila hay una tabla de verdad, todas las columnas nos dieron verdadero, se le llama tautología. Si todo dio falso, se llama contradicción. Y si esa última fila nos dio combinación de falso y verdadero, se le llama contingencia. Nosotros vamos a hacer tabla de verdad para descifrar ese valor de veracidad. Ya los que llevaron mate 1 posiblemente recuerdan este tema y saben más o menos la dinámica que tiene una tabla de verdad. Cada tabla de verdad o las comparaciones entre las columnas y las filas se hace a través de los conectivos lógicos. Hay varias formas de ver los conectivos lógicos. En mi caso, cuando yo llevé esta materia, yo la aprendí a llevar a través, o aprendí a diferenciarla a través de las diferencias de cada uno de los conectivos lógicos. Por eso me gusta compartírselas cada vez que doy esta sesión. Si vamos a comparar una variable con otra variable a través de la conjunción, o sea, a través de la i, la tabla que es esta de comparación, tabla de verdad de la conjunción, si ustedes ven, tiene algo muy particular. Verdadero, verdadero da verdadero, pero todas las demás combinaciones dan falso. Entonces, ¿qué hace mi persona? Por ejemplo, si estoy trabajando con una conjunción, sí, busco donde sean verdaderas las dos proposiciones y le pongo verdadero y todo lo demás lo pongo en falso. Por otra contraparte, la disyunción. Si ustedes ven la disyunción, todas son verdaderas a excepción de una, y es cuando las dos proposiciones son falsas. Es disyunción, que es una O, falso, falso,
me da falso, lo demás es verdadero. Aquí, en la condición, tenemos el punto de mayor cuidado y cautela. ¿Alguien sabe cómo se lee? ¿Alguien recuerda? Perdón, sería la expresión de las personas que ya llevaron mate 1. ¿Cómo se lee la tabla de verdad a la hora de hacer las comparaciones o las relaciones con los conectivos? ¿Alguno recuerda cómo se lee? ¿Los escucho o los leo? No hay ningún problema. Que no recuerda, no hay problema. Vean, a nosotros nos van a dar, o vamos a tener en nuestra tabla de verdad, ahorita vamos a hacer una tabla de verdad, una expresión como esa. Ahí nos dice que P, entonces Q. Eso quiere decir que comenzamos a comparar en P, en nuestra fila de inicio, y que Q es nuestra fila de terminar. Si aquí en lugar de P y Q estuviera Q y P, comenzamos en Q y terminamos en P. ¿Por qué les digo esto? Porque la tabla de verdad de la condicional suele ser la más complicada. Y si no se lee en el orden correcto, da mal. Por eso se los comparto. Si ustedes ven, aquí tenemos P, entonces Q. Entonces vamos de P hacia Q. Si ustedes ven verdadero, verdadero, da verdadero. Verdadero, falso, da falso, que es la que es diferente. Falso y verdadero, da verdadero. Y falso, falso, da verdadero. ¿Qué pasa? Que si nosotros la leemos mal y en lugar de comenzar en P, como dice esta expresión, comenzamos en Q, sucede lo siguiente. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, lo leería. Y falso y verdadero es verdadero. Y verdadero, falso es falso. Entonces, a la hora de hacer esas combinaciones, se nos van a invertir. En el momento que se nos invierta ese elemento, nos va a dar error. Y por consecuente, todas las líneas donde usamos esta comparación nos van a dar mal, porque lo leímos en el orden equivocado. Lo leemos y lo comparamos según la línea que nos den. Para comparar, si dice que primero es Q y después P, comenzamos en Q y luego P. Si nos dice que primero es R y después S, comenzamos en R, seguimos en S. Si nos dice que es S y después R, comenzamos en S y después en R, para que nos dé el resultado que necesitemos. En el momento que nosotros invertamos eso, nos va a dar error. Y vamos a tener la respuesta mal. Por eso tiene que tener mucho cuidado. Además, que una tabla de valor, no solamente, perdón, una tabla de valor, de verdad, perdón, aunque nosotros andamos buscando el resultado final, todo el proceso es importante. Y un mal proceso nos da un mal resultado. Porque puede ser que fuera una tautología, pero como leímos mal esa condición, nos terminó siendo una contingencia. Así que es de mucho cuidado trabajar con la condición. Es la de mayor cuidado con respecto a esto. Las demás, incluso la bicondición, es muy simple. Si son iguales, verdadero. Si son diferentes, es falso. Y eso sería. Por eso es importante, aunque no sea una condición, como consejo, acostúmbrese a leer las expresiones tal cual están en la tabla de verdad. Aunque no sea una condición y sea una disyunción o una conjunción que no les afecta porque son iguales, o una bicondición, acostúmbrense a leerla de esa manera, se van a evitar tropiezos. Este es un consejo de mi parte, porque incluso, aunque estemos acostumbrados a usar tablas de verdad, no estamos excluidos de un error. Yo muchas veces he estado haciendo prácticas de esto y por confiado me equivoco y leo mal.
Entonces, ¿qué pasa? Que el resultado va a estar mal. Entonces, sí es muy importante que esto ustedes lo hagan con sumo cuidado y lean bien. Hasta aquí han entendido cómo funcionan las tablas de de los colectivos lógicos, porque aquí empezamos la parte práctica. Y necesito que ustedes puedan digerir esta información. Es muy importante a nivel de aprendizaje. Profe, disculpe, ¿puede poner la primera? Creo que son 4 o son 3 diferentes. Son 4. Ok, ¿puede poner la primera, Bicondición. segunda, tercera y cuarta para tomar captura de pantalla, por favor, una por una? Igual, compañero, esta presentación se la subo a Aprendeu. Ah, ok. Ellos van a tener, no hay ningún problema. Igual, cuando esté la grabación, yo se la subo a Aprendeu sin ningún problema. Entonces, tranquilos. Por esa parte no hay ningún problema. Por ahora, si gustan, pueden hacerlo porque vamos a hacer una parte práctica. Entonces, les quedaría más fácil, sinceramente. Pues igual yo voy a retroceder del Word al PowerPoint para que todos entendamos. Esa es la disyunción, la condición y la bicondición. Ok. Nos salimos de acá. Y venimos para acá. Profe, una Sí, consulta para refrescar memoria. ¿Cómo era que se determinaba la longitud de la tabla para saber cuántas columnas, cuántas líneas y columnas tiene que tener? Sí, yo me acuerdo que había una fórmula, pero no me acuerdo exactamente cuál era. de hecho, esa iba a ser mi siguiente pregunta, compañero. Ahí se Ah, han recordado cómo se sacaba la longitud y la altitud. por aquí, yo creo que yo lo había leído, pero no me acuerdo. Creo que era la longitud al cuadrado, Ok, pero la cantidad de, pero no me acordaba. No, no, no. ok. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hay una forma fácil de hacerlo. Vamos a hacer columnas según la cantidad de proposiciones, sea P, Q, R, no P, no Q. Todas ellas van a tener una columna. Y vamos a tener una columna por cada comparación. También, por ejemplo, ustedes ven, ¿cuáles proposiciones tengo en esta frase? Tengo P, R, Q, no Q. Entonces sería P, Q, R, no Q. Siempre en orden. Eso es muy importante. Ahí tuviéramos 4 filas. Luego una columna, perdón, 4 columnas. Una columna por cada comparación. Una para esta, una para esta otra. Esta no la puedo hacer porque me está comparando A y B, por así decirlo. Para poder hacer esta, tengo que tener resultado de ambos lados. Entonces, aquí sería esta y aquí está. Pero que la necesito para compararlo con esto. Y aquí está. Y la final sería todo esto. En mi caso, yo pongo T para no poner toda la frase. Entonces, así sabemos la cantidad de columnas que tiene la tabla de verdad. Para saber la cantidad de filas, es 2 a la n. 2 a la cantidad de proposiciones positivas. No se toman en cuenta las negativas. Es decir, aquí tengo P, Q y R. Sería 2 a la 3. Me daría como resultado 8, tal cual como dice el compañero en el chat. Nos puso bien el compañero en el chat. No tomen en cuenta las negativas. Así sabemos la cantidad de columnas y la cantidad de filas. ¿Estamos claros? Igualmente los escudo, chicos, no hay ningún problema. Columna, una columna por cada proposición y por cada comparación.
fila 2 a la n, es decir, 2 a la cantidad de proposiciones positivas. Así que sacamos el tamaño de la tabla de verdad. Eso nos permite, bueno, el compañero igual nos los puso en el chat, poder establecer toda la combinación posible de valores, ya sean verdaderos con verdaderos, falsos con falsos, falsos y verdaderos, verdaderos y falsos. Por eso lo hacemos con 2 a la n. Ahora, algo muy importante también, por ejemplo, si ustedes ven, siempre la cantidad de filas que vamos a utilizar, o sea, estas, va a estar entre los múltiplos de 2. No va a ser, no te puedes llegar un valor impar ahí. Eso quiere decir que se multiplicó, puede ser legó mal. Ahora sí, vamos a llenar la tabla de verdad. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Una tabla de verdad la podemos empezar con falso o con verdadero, pero no con combinación. Es decir, si yo empiezo las proposiciones, las variables en positivo, todas las variables positivas deben iniciar con positivo. Perdón, si las empiezo con verdadero. Si las proposiciones yo le empiezo con falso, todas las proposiciones positivas deben de empezar con falso. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer esto, mitad y mitad. A ver, ahora sí, mitad y mitad. Porque cada fila siguiente va a ser la mitad de su anterior. Eso quiere decir que la siguiente fila la vamos a llenar de esta manera. Pero, ¿qué no puedo hacer? Bueno, antes de hacer el que no puedo hacer, lo que no es debido, también puedo empezar de esta manera. Pero eso me dice que la siguiente debo empezarla. Si ustedes ven, todo verdadero, todo falso arriba, todo verdadero arriba. ¿Qué no puedo hacer? Ahora sí, hacer esto. No puedo invertir. Si ya comencé arriba en positivo, verdad que igualmente lo voy a hacer exacto. Esto es lo que no puedo hacer. Si arriba, perdón, y lo volví a hacer mal. Perdón, chicos, es que estoy en computadora nueva y a veces estoy acostumbrado a la otra, a pesar de que ya la conozco, a veces se me va. Lo que no puedo hacer es esto. ¿Vieron? Arriba comencé con falso y después con verdadero. O empiezo con falso o empiezo con verdadero, pero no puedo hacer eso. Eso va a romper el hecho de que se encuentren todas las posibles combinaciones. ¿Qué pasa si una persona empieza con falso y con verdadero? Que el resultado va a ser de cabeza, por así decirlo. Pero no va a afectar el resultado. Seguirá siendo disyunción o seguirá siendo conjunción o contingencia. ¿Ok? Esa es la forma correcta en la que se hace. Si ustedes ven esas cuatro filas, esas tres filas, perdón, todos los verdaderos, todos empiezan con verdaderos, todos terminan con falso. Obviamente, cuando yo hago un no Q, va a estar de cabeza. Porque es la negativa. Pero pasa con las negativas por eso, porque son negativas. Van a ir al revés. Ahora listo, ya tenemos repartidas todas las proposiciones. Necesitamos hacer las comparaciones. La primera comparación corresponde a esta. Y dice
en el PowerPoint que eso que tenemos ahí se le llama disyunción, ¿cierto? Ven que es una V. Esa es una disyunción. La disyunción me dice que voy a buscar, o según las diferencias, que es la forma en que les he estado explicando, falso da falso, falso y falso da falso. Todo lo demás es verdadero. ¿Cómo lo hace mi persona para no equivocarse? O tratar de hacerlo lo menos posible. Vamos de aquí hacia aquí. Que en una disyunción, que es una O, y me dice que falso y falso da falso. Entonces, estas cuatro son falsas. Y aquí, esto es falso, esto es falso, esto es falso, y esto es falso. Eso quiere decir que donde coincidan los falsos, el resultado es falso, que son estas dos. Todo lo demás va a ser verdadero porque esa es la diferencia que ella tiene. Ya tenemos la columna de la primera operación. Ahora dice que es el resultado de esta comparación con una I, porque esta es una I con una conjunción junto con R. Comienzo en la comparación anterior y continúo en R a través de una I. Y la I es, perdonen, ahora sí, es una conjunción. Y la conjunción me dice que es verdadero cuando ambas proposiciones, o en este caso, la comparación anterior y R, son verdaderas. Verdadero, verdadero me da como resultado verdadero. Hacemos lo mismo. Todas estas son verdaderas. Y estas de acá son las verdaderas en R. Ahora, ¿dónde coinciden? ¿Dónde hay un verdadero verdadero? Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Todo lo demás va a ser falso. Pregunta, ¿han podido seguirme el paso o no? Eso es muy importante. Si han logrado entender cómo va funcionando esta comparación. Sí, profe. Ok. ¿Alguna persona que no lo haya logrado? No hay ningún problema. Para hacer la siguiente comparación, más despacio. Profe, siempre va a ir de columna por medio, entonces. Como compañero de columna por medio. Sí, así como dice usted, o sea, como acaba de hacer usted primero, a la hora de, de terminar la R, o sea, ya sé, para hacer la proposición de Q, o sea, siempre va a ser la comparación del P con el R, y después, si es la del Q, va a ser el R con la P, V y la R para hacer la siguiente, así se va a ir. Si se Sí, construye siempre. eso, ¿ah? Ok. Después, como Ah, agarrar columnas por medio. Es esa forma que usted lo hizo. no siempre van a ser columna de promedio. Puede ser más o puede. Está bien. Eso no. Ya depende cómo está puesta la proposición compuesta. Esta, por ejemplo, vamos a ver esta. Bueno, esta va a quedar a la parte. Si comienza en no Q y termina en R.
Están a la par. hay que leer la condición, hay que leer la condición. Hay que leer la condición. Sí, ya, sí. La condición siempre, si ustedes ven la condición acá dice no P y R. Y R. Si ustedes ven esta primera que yo hice, iba de izquierda a derecha. Pero esta viene de izquierda, perdón, de derecha a izquierda. ¿Por qué? Por la comparación de la proposición compuesta que tengo acá. Esa es la que me define dónde empiezo a leer y dónde vuelvo a terminar. Si no me da mal. Aquí, como es pequeñita y es para explicación, van a encontrarla una de por medio o a la par. Entonces, sucede eso. Pero puede variar dependiendo de la cantidad del tamaño. De hecho, puedo haber dicho aquí, sin ningún problema, no Q, que no es el caso, y P. Entonces, hubiera sido no Q, comienzo en no Q y termino en P. Sin ningún problema. Okay, vamos con no Q y no P con una conjunción, con una I. Recuerden, verdadero, verdadero. Aquí, como están a la par, es más fácil. Ahorita van a ver la diferencia de lo que pasa cuando se lee bien y cuando se lee mal. Lo vamos a hacer ya con la final. Que tiene la condición, es la que nos va a dejar ver ese problema. Como aquí buscamos verdadero con verdadero, de nuevo, vean dónde coinciden. Coinciden acá y coinciden acá. Todo lo demás no coincide con verdadero, verdadero. Es falso. Ahora dice que viene de no Q no R, que es este último resultado que tuvimos, y termina en Q, o sea, hasta acá. Ponerlo de color correcto. Esa es la nueva comparación que hay. Y lo hacemos a través de una O. Y recuerden que la O busca falso, falso. Vamos a ver dónde coinciden los falsos, falsos. Aquí están los falsos. Y aquí están los falsos. ¿Qué falsos coinciden? Vamos leyendo de la verde hacia la amarilla. Aquí coinciden. Esto sería falso. Acá no, aquí vuelven a coincidir. Falso. Las demás no coinciden con falso, falso. Son verdaderas. Voy a hacer una columna extra acá. Y voy a ponerle M. Ahorita van a ver para qué. Dice que vamos con T, que es toda la expresión, es decir, de este resultado hacia este resultado. Es decir, que vamos de esta hacia este. Con una condición. ¿Recordaban? No sé si lo recuerdan. Que la condición era el punto en que les decía, deben de tener mucho cuidado. Porque si la leen de la forma incorrecta, les va a dar mal resultado. ¿Por qué? Porque la condición busca verdadero o falso para que sea falso. Todo lo demás va a ser verdadero. Entonces, ¿dónde empieza? Que es el verde.
vamos a buscar que sea verdadero. Todo esto, donde empieza, debe ser verdadero. Pero donde termine, debe de ser falso. Solamente es falso aquí y es falso aquí. ¿Coinciden los puntos morados en algún punto de esa comparación? No. Es decir, que no existe verdadero o falso. Es decir, que la excepción que hablamos de verdadero o falso, da falso, no se cumple. Todo lo demás, después de eso, es verdadero. ¿Y cómo le llamamos a esto? Esa es la última línea de la tabla de verdad, porque la otra la vamos a usar para ver qué pasa cuando no leemos bien la condición. Exactamente, a eso le llamamos tautología. Ahora, ¿qué hubiera pasado si lo leemos diferente? Vamos a bajar esto, vamos a copiar esto de acá. Le vamos a llamar M. Y le vamos a decir que M comienza en esto y termina en esto otro. Vamos a borrar esto para que no se nos confunda. Tachamos todo esto para que no nos confunda. Y lo ponemos así. Dice que en este caso comenzamos en esta expresión de acá y terminamos en esta de acá con la misma, con el mismo conectivo que es la condición, buscando verdadero falso para que nos dé falso. Como inicia aquí, aquí debe de ser verdadero. Y como termina acá, aquí debe de ser falso en la condición. ¿Y qué va a pasar? Que en este caso, leyéndolo de esa manera, aquí coinciden verdadero o falso, que sería falso. Aquí no coincide, aquí vuelve a coincidir, verdadero o falso, que nos da falso. Y nada más. Es decir, que lo demás es verdadero. ¿Cómo se le llama eso? Exactamente, contingencia. ¿Vieron la diferencia que hace cuando no se lee en orden? Cuando nos dan la expresión en lógica de proposiciones, el error que se comete cuando no se lee de la forma correcta. Solo cambiar el orden nos produce ese error. Si lo leo como está de izquierda a derecha, nos da una tautología. Y si lo leo como está escrito, pero si lo leo de izquierda a derecha, como lo veo en la tabla, que es del amarillo al verde, nos da una tautología. Si lo leemos como está en la frase, que es del verde al amarillo, nos da una contingencia. La misma tabla, los mismos valores, dos respuestas diferentes. Por eso les decía, mejor acostúmbrense a leer las expresiones tal cual están
en lo que nos dan. Da una diferencia muy grande. La tabla puede estar bien hecha, pero el resultado está mal. Es una respuesta mala. ¿Comprendimos? ¿O hay alguna duda todavía? ¿Que les pueda ayudar esa tabla de verdad? Eso también quiere decir, no precisamente porque la ley al revés me va a dar, si era tautología, me va a dar contradicción. Me puede dar una contingencia, me puede dar otra cosa. ¿Cómo vimos la tabla de verdad, chicos? ¿La comprendieron? ¿Cómo funciona la temática que llevan las tablas de verdad para los que son nuevos? Y también para los que ya llevaron esa materia, les logró refrescar un poquito la memoria de cómo funciona. Los leo, los escucho, chicos, no hay ningún problema. Pero sí quiero saber si lograron comprenderlo. Si no lo comprendieron, no hay ningún problema. Vuelvo a iniciar. Profe, tal vez ahí lo importante que usted acaba de enseñar es el orden. O sea, El saber orden. leer de dónde empiezo, de dónde arranco, a dónde termino para poder leerlo. Porque como usted dice, si lo leemos al revés, nos cambia el resultado. Es cambiar todo el resultado. Vean que en este caso pasó de una tautología a una contingencia. Incluso vean que fue la misma operación, como dice compañero. Es muy, muy, muy importante que lo lean de la forma correcta. Se van a ahorrar mucho trabajo. Si ustedes ven en mi caso, yo pongo colores, pongo lo que necesite para poder diferenciar. Ya luego lo quito y ya queda de una forma más formal y no con el montón de colores. Pero sí, eso es de suma importancia. Chicos, con esto terminamos lo que es tema 1, lo que es proposiciones. Bueno, lógica de proposiciones. No sé si tienen una duda en que les pueda ayudar todavía. No es la última vez que vemos este tema, para nada. Pero con esto hemos abordado la parte teórica y dimos un gran pase con respecto a la forma práctica de la lógica de proposiciones. Esto lo vamos a repasar en otros días, eso no hay ningún problema, pero sí necesito saber si ustedes entendieron la base de todo esto. Hoy es el día para la base de la lógica de proposiciones. Si tienen dudas, no hay ningún problema, si no, también está bien. Okay. Si no hay dudas con respecto a esto, bueno, sé que alguien me está escribiendo en el chat. Ok. Aquí terminamos lo que sería la sesión del día de hoy. Solamente vimos tema 1, próximo día vemos tema 2, hacemos prácticas y demás cosas. Creo que por ahora invertimos casi 2 horas en esto para que tratar de que quedara lo más comprensible posible. Si tienen dudas, me las pueden pasar al chat y próxima sesión yo les voy aclarando esas dudas, no hay ningún problema. Igualmente les va a quedar la grabación. Espero a las personas que vean la grabación que esto les ayude a esclarecer algunas cositas que tal vez tenían dudas. Igual espero sus preguntas en Aprendeu. Ahí lo pueden responder a través del mensaje de bienvenida que les doy. Entonces voy a cerrar aquí la grabación para que nos quede únicamente lo que es materia.